¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Pues me puse una tarde en Netflix de Running Man de 1987, a la que le pusimos Perseguido en España y que en Hispanoamérica se conoció en algunos lugares como El Sobreviviente y en otros como La Carrera Mortal o Carrera contra la Muerte, como se ve que le pusieron en Argentina. El caso es que no la había vuelto a ver desde mi infancia y con la excusa del estreno de la nueva versión del mismísimo director de Shaun of the Dead o de Scott Pilgrim contra el Mundo, Edgar Wright, pues me hice una doble sesión y una hora después de haber terminado de ver la versión del 87 ya estaba sentado en una sala semivacía del Cineplex de Siegburg, el cine local cerca de mi casa, para ver el remake. Y bueno, no es tanto un remake como un reboot más fiel a la obra original de Stephen King, que publicó bajo el seudónimo de Richard Bachman en 1982. Pero es un reboot con conciencia histórica de la versión del 87, a la cual rinde algún que otro homenaje, como la inclusión del rostro de Schwarzenegger, nada más y nada menos, en los billetes de neodólares que salen en la película. Sí, neodólares, que creo que es como se llaman en español, porque yo la vi en alemán. Una de las cosas que más me llamó la atención, y tranquilos que no habrá spoilers en este vídeo, es que esta nueva versión tiene una conciencia de clase muchísimo más marcada, lo cual no era difícil que ocurriese si se atenía más a la novela. La del 87 coqueteaba con la idea de una sociedad controlada por medios y la perspectiva de una revolución contra la tiranía, pero lo hacía en clave de espectáculo ochentero. Era más un fondo colorido que un tema a desarrollar. Sin embargo, en la nueva película de Edgar Wright, todo gira en torno a problemas que hoy reconocemos enseguida: la precariedad laboral, el acceso desigual a la sanidad, la manipulación algorítmica de la información, la vigilancia constante y un sistema que convierte el sufrimiento humano en contenido para entretener al público. El propio Ben Richards ya no es un héroe hipermusculado que se revela porque le han hecho una jugarreta. Es un trabajador que no puede pagar el tratamiento de su hija y que entra en ese circo porque no le queda otra. Y aunque su brújula moral se parece a la del personaje del 87, aquí, como en el libro, Richard es ante todo un padre y un esposo que se juega la vida por su familia. Un modelo de héroe clásico, casi premoderno, que llevaba tiempo de capa caída. Pero, ¿qué tal es la película? Pues en mi opinión mejor que la del 87 sin duda, porque aquella película lo único que tiene de bueno hoy es el recuerdo nostálgico al que algunos se aferrarán sin duda, porque en realidad no solo es una pobre, pero muy pobre adaptación de la novela, sino que como película en sí es bastante mandangosa. Parece querer abarcar más de lo que puede y se queda en una serie B con esa cinematografía reguleras, con abundantes fallos de continuidad, un guión flojito perlado de agujeros y en general como un producto que ha soportado peor el paso del tiempo que muchos otros blockbusters de su época y que encima solo tiene de la obra de Stephen King algunas pinceladas, pero claro, se hizo en una época en la que a menudo se adaptaban las historias a las estrellas que iban a protagonizarlas, perdiendo esencia en el proceso. Y bueno, gran parte del resultado final tenía bastante que ver con la brutal porción del presupuesto de la película que se comía el enrolamiento de los actores del momento. Pero todo esto no quita que sea divertida de ver con una cierta mirada antropológica de cómo eran los 80, porque si algo tiene Perseguido es una sobredosis de ochentaína hasta el punto que daría para un ya te la cuento yo. Os doy una muestra de la mandanga que ofrece, como esta escena del principio. Ben Richards, un capitán del ejército, está condenado a trabajos forzados después de negarse a cumplir la orden de disparar contra una multitud desarmada en una manifestación. El recinto donde cumple condena tiene un sistema electrónico mediante el cual los prisioneros quedan confinados en un perímetro, fuera del cual se activa una carga explosiva contenida en un dispositivo que tienen en el cuello. Si el perímetro está activo y sales fuera de él, ¡plop! Pues bien, el perímetro se desactiva introduciendo un código de 6 caracteres en unos terminales portátiles que los guardas tienen bien a la vista de los prisioneros. Y no solo eso, cuando un guardia introduce el código, este aparece en unas letras absurdamente gigantes en el monitor, esperando a que pase cualquiera por ahí y las memorice. ¿Tú qué miras? ¡Largo! Alarma reactivada. Alarma reactivada. Y esa es la base del planazo de fuga que tiene lugar a continuación. Y más o menos ahí tenéis el nivel del guión. Aparte de eso, pues francamente la peli se ve un poco rancia bajo los estándares actuales. Espera, ¿qué le está haciendo esta tipa al choache? Y nos dispensa comentarios tan de época como estos. ¿Quieres otra sorpresa? ¿Cuál? La chica que estaba con Ben en el aeropuerto. ¿La del culo estupendo? No mataré a una persona indefensa. Ni siquiera a un marica sádico como tú. ¿Por qué no te ríes ahora? Porque no me divierten los maricas cobardes con una pila metida en el culo. Joder, es que además, ¡qué doblaje! ¡Glorioso!
Es más, si no habéis visto esta película o apenas la recordáis, os recomendaría que la vierais doblada, al menos al español de España, porque ya con esto de la mandanga, de perdidos al río. Bueno, pues la nueva película está bastante limpia de estas cosas, aunque aún podría salirle quien la criticara por sacar bailarinas sexys en mallas durante el show televisivo, igual que ocurre en la del 87, y eso me da pie a la comparación del tratamiento de cierta cuestión de género en ambas. En la versión actual, la de Wright, las bailarinas y azafatas cosificadas son parte del decorado rancio de la corporación malvada. Su presencia apunta al cinismo del sistema, no al de la película. Fuera de ese mundo televisivo, los personajes femeninos, pocos pero existentes, tienen agencia y dignidad. Sin embargo, en la versión del 87, esa cosificación no es un gesto crítico contra la corporación, es el espíritu mismo de la televisión y el Hollywood de la época, algo que queda patente en la presentación del personaje de Amber Méndez, interpretada por María Conchita Alonso, con poca ropa y mucho jamón, rodeada ya sea in presentia o en la pantalla de la tele, de tipos hipermusculados, el uno dominándola físicamente y el otro presidiendo una cohorte de bailarinas de aeróbic. Más adelante hay una escena especialmente rancia, Schwarzenegger arrastrando a Amber Méndez por media estación como si fuese un mueble sin una justificación narrativa decente. Y bueno, también está lo de la cinta de vídeo que Amber escamotea de los archivos de la cadena. Que pasen esto. ¿Qué es? El verdadero vídeo sobre la masacre de Bakersfield, antes de que lo editaran para emitirlo. ¿Dónde lo escondiste? ¿A ti qué te importa? De alguna manera, este chiste parece marcar la inflexión en la que, de golpe, la película decide que Amber ya no es una compositora de música para televisión que hasta hacía poco debía ser arrastrada por un musculoso capitán del ejército para que tuviese alguna posibilidad de sobrevivir, sino una guerrillera competente capaz de empuñar una micro Uzi y reducir a un par de hombretones como si llevara toda la vida entrenando. Sin evolución, sin explicación, simplemente ocurre. Y soy consciente de que hay presentismo en esta lectura, pero parece que la película ya olía un poquito en su época. Críticos como Roger Ebert se quejaban de que The Running Man parecía un arcade de recreativos pasado a película, con las mismas escenas de acción una y otra vez, salvando únicamente el carisma de Richard Dawson como el presentador. En The New York Times, Vincent Canby decía que en el fondo era una sátira cruel y divertida de la televisión, pero como una versión descafeinada de Network. Variety también comentó que funcionaba si la veías como película de acción, pero que su supuesta crítica social era muy superficial, a veces incluso anulada por su propia obsesión con la violencia. Y en España lo único que encuentro de la época es una carta al director del 25 de abril del 88 en la que un espectador que defendía el cine de acción americano decía de Perseguido que era una basura y una bazofia. Que bueno, a ver, no es una gran película, pero tampoco es como para faltarle al respeto de forma tan gratuita. En fin, que incluso en mi recuerdo tampoco fue jamás nada del otro mundo. Pero bueno, si bien la película original nos presentó un mundo distópico, con todo el encanto casposo de ese futuro analógico ochentero de neones, pantallas CRT y teclados que hacen clac clac, la nueva nos ofrece también una distopía, pero con la parte futurista menos chillona, más gris e incluso entrando en el terreno del retrofuturismo, incorporando tecnologías deliberadamente anacrónicas, lo cual sirve no solo como recurso estético y homenaje a la época en la que fue concebida la historia, sino que narrativamente potencia el tema de la vigilancia y el espectáculo mediático. Y sí, podría parecer que estamos en la enésima narrativa distópica de telerrealidad gladiatoria o de competiciones mortales como los Juegos del Hambre, el Juego del Calamar e incluso Alice in Borderland. Pero todas ellas tienen una innegable deuda con El Fugitivo, que es el nombre con el que se editó la novela de Stephen King en castellano, y es más, también había una deuda pendiente de Hollywood con esta historia, que merecía una adaptación mejor que la del 87. En honor a la verdad, también podríamos decir que El Fugitivo quizá le deba algo a Rollerball, la película de 1975 protagonizada por James Caan. Aunque no hay prueba documental de que King se inspirara en Rollerball, las semejanzas temáticas y el contexto hacen muy plausible que estuviera al tanto de ella, o al menos que compartiera línea de pensamiento con este tipo de distopía espectáculo. Rollerball es una indiscutible antecesora del modelo de espectáculo violento como entretenimiento de masas en el contexto de corporaciones ambiciosas, y no sería osado afirmar que King recicló y reformuló la idea. Como pequeña nota al pie, una convergencia entre James Caan y Stephen King se da cuando el primero coprotagonizó Misery, obra indispensable de King junto a Kathy Bates. Pero si tiramos un poco más del hilo, vemos que la componente mediática que introduce Stephen King en The Running Man ya había sido explorada en un concepto no muy distinto en la película italiana de 1965, La décima víctima, la cual es considerada la primera película que presenta el tema del juego televisado de luchas hasta la muerte. Atención al planteamiento.
Ambientada en el año 2079, tras la Tercera Guerra Mundial, la historia se centra en un programa gubernamental conocido como La Gran Cacería, en el que concursantes de todo el mundo actúan como cazadores y víctimas en duelos a muerte por parejas como medio para evitar una guerra masiva. Los ganadores obtienen grandes sumas de dinero como premio. Pues bueno, que viendo los precedentes, lo que tendría particularmente de valioso de Running Man, de Edgar Wright, más que innovación, es que le hace mucha más justicia a la novela de Stephen King que la histriónica versión del 87. A ver, al final se trata de una entretenida película de acción, con un cierto subtexto social, con la factura característica de Wright, una cinematografía muy dinámica, acción física muy coreografiada, un uso más moderno de la iconografía televisiva, con overlays de retransmisión, interfaces y comentarios en tiempo real, acercándose a un formato screen live que sirve muy bien al concepto. Pero si bien tiene una serie de subtextos interesantes e incluso la trama parece querer llevarte a una especie de V de vendetta para las nuevas generaciones, tampoco se exploran del todo y se quedan a un nivel más superficial que en la obra de King. No obstante, se nos presenta un Estados Unidos en el que la sociedad sufre de una tremenda precariedad en el acceso a la sanidad y en el que parece que la clase media ha ido declinando hacia una creciente pobreza y las masas son adormecidas con espectáculos estúpidos, de mal gusto o violentos, controlados por una corporación mediática que prácticamente controla todo el país e incluso puede hacer que una persona acabe en una lista negra y no pueda acceder a trabajos. ¿Os suena esta mierda? Es como si estuviésemos hablando de actualidad. E incluso el protagonista sigue con cierta apatía un reality llamado The Americanos, que es una clara parodia de las Kardashian, embutiendo sin duda ese show en la misma categoría de entretenimiento para descerebrados. Y bueno, así como la película del 87 parece acabar cayendo en la clase de espectáculo que pretendía criticar, con una narrativa de videojuego de pantallas cada una con su boss, con un protagonista hipermusculado luchando en un coliseo colorido con gladiadores ridículos que evocan a las estrellas de wrestling en una distopía de cartón piedra, que se burla de la televisión basura básicamente creando un producto que se asoma peligrosamente a la categoría de la que se burla, la nueva versión se sacude la caspa y devuelve la historia al punto de partida del libro. Richard no es tanto un superhombre como un trabajador precario con problemas de ira, con una hija enferma que acaba enrolado en un reality global donde todo un país, o más bien todo un sistema mediático, colabora para cazarle. El show televisivo en esta versión ya no es solo un circo para masas pasivas, los clásicos televidentes ochenteros, sino una maquinaria algorítmica que te compra, te premia, te castiga y te hace competir por relevancia. Así, The Running Man habla de la gamificación de la vida, la normalización de la vigilancia y la forma en que la gente colabora voluntariamente en su propia explotación. Y bueno, no voy a negar que a pesar de que entretiene un huevo y tiene momentos divertidos y escenas de acción curradísimas, pues también tiene alguna cosilla que otra. Por poner un ejemplo, y lo tengo que rascar porque es que tampoco le encuentro demasiadas cosas, pues la representación de la precariedad del protagonista pues me cuesta un poquito creérmela. Se supone que Ben Richards y su familia son muy pobres. Ella trabaja de camarera en un lugar en el que se insinúa que debe hacer algo más que servir copas, y él en trabajos temporales de mierda que apenas le duran. Son tan pobres que no pueden comprar ni analgésicos infantiles para su hija. Sin embargo, se ven de puta madre, maravillosos, como una pareja de Hollywood, bien alimentados, con dientes perfectos. Ella tiene un peinado fantástico y él un cuerpo súper tonificado. A ver, no se trata de que personas pobres no pudieran verse así, pero estamos hablando de cine, y si quieres establecer la importancia de la precariedad económica de estos personajes, tienes que mostrarla, no solo exponerla. A la mente me viene un ejemplo como Charlie, la fábrica de chocolate de Tim Burton. Esta gente sí que se ve pobre de verdad. Pero bueno, al final es Hollywood y su estilizamiento. Se trata de una película y los personajes tienen que ser cómodos de ver, si vas a tener que estar 2 horas mirándolos, ¿no? De la esposa de Richard se nos dice en la novela que, y cito, nunca había sido guapa y durante los años en que su marido no había trabajado se había quedado en los huesos. Vamos, que precisamente me la imagino más como la madre de Charlie en la peli de Burton que como esta lozana y hermosa hembra que me remite a cualquier cosa menos a pobreza. Y sí, el Ben Richards de esta versión está más cachas que el del libro, donde se nos cuenta que apenas pesa 75 kilos con una estatura de 1,87, pero también nos muestra la película que se ha dedicado a trabajos donde la capacidad física es importante, mientras que en el libro no se especifican sus trabajos, pero sí que su última escuela fue de oficios manuales. En cualquier caso, no es el héroe de acción de la versión del 87, un mazado capitán del ejército caído en desgracia. Y la nueva versión también tiene al menos la decencia de respetar el problema de ira del protagonista, una característica esencial en la trama y que además le dota de mayor tridimensionalidad, en vez de ofrecernos un héroe de acción de personalidad más genérica como el Richards del 87, en el que la mayor parte de su valía emana del carisma natural de Schwarzenegger. Vamos, que más que Schwarzenegger interpretando a Ben Richards, se trataba de un Ben Richards interpretando a Schwarzenegger.
Así que por el lado de las quejas, pues más bien pocas. Sí, quizá el tema del comentario social por encima del espectáculo se podría haber elaborado más, pero desde luego está muchísimo más presente y desarrollado que en la película del 87, en la que precisamente el infradesarrollo de este aspecto, su tratamiento un tanto superficial y su estructura repetitiva de pantallas de videojuego hace que se convierta esta película de alguna forma en el objeto de su crítica, un espectáculo de acción violenta para consumir rápido y no pensar mucho. En este sentido, la versión de Wright gana por goleada, sin sacrificar para nada la acción, pero como digo, igual le falta un poco más para ser redonda. Por lo demás, se trata del proyecto más ambicioso y bombástico de Wright y demuestra que está preparadísimo para manejar producciones de gran presupuesto. Sí, la película es menos cómica que sus trabajos anteriores, aunque no exenta de comedia, y también menos abiertamente estilizada, pero sigue teniendo muy en cuenta la capacidad de los géneros que maneja para hacer algo más que simplemente entretener, buscando la crítica cultural, la sátira de la cultura popular estadounidense y sus excesos capitalistas, algo que sin duda está muy presente en The Running Man y que demuestra que Wright ha comprendido mejor la obra de Stephen King que Stephen E. de Souza, guionista de la versión del 87. Además, he de aplaudir la forma en que la película construye su propio universo estético y narrativo, dado que a pesar de ambientarse en 2025, no intenta en ningún momento recrear nuestro 2025, ni siquiera imaginarse un futuro desde nuestra perspectiva donde ambientar la historia. Lo que hace Wright es algo mucho más interesante, recuperar el 2025 que Stephen King imaginó en el 82. Es decir, una línea temporal divergente, una especie de ucronía donde el mundo se ha torcido en otro punto de la historia y ha acabado convertido en una distopía mediática completamente autónoma. No hay referencias directas a hechos reales, ni a nuestra política, ni a nuestras plataformas tecnológicas, como mucho algún chistecillo como una lata de Monster en la bebida energética. Todo está filtrado por esta lógica alternativa. Es un 2025 paralelo, coherente consigo mismo, donde la telerrealidad es un arma de control social y las corporaciones funcionan como estados de facto. Y en este sentido la película acierta de lleno, no intenta adivinar nuestro futuro, sino desarrollar el suyo propio. Y para ello, como contaba antes, no duda en recurrir a la tecnología retro y a esa estética analógica que parece sacada de un futuro diseñado en los años 80. Incluso respetando la historia original, el protagonista ha de enviar por correo postal un reporte diario grabado en cintas de vídeo, en vez de mandar un archivo por internet. Y también vemos que los creadores de contenido editan en consolas analógicas. Estos anacronismos deliberados, como digo, funcionan de maravilla, porque refuerzan la idea de que estamos viendo una ucronía, un mundo que evolucionó distinto al nuestro. Un futuro donde lo digital existe, pero no ha borrado del todo lo industrial, lo analógico, lo físico. Y ese contraste le da a la película una personalidad visual que no intenta competir con la ciencia ficción al uso, sino que apuesta por un universo propio que encima le dota de una cualidad nostálgica que remite al cine de acción de los 90 de una forma encantadora, y no solo en lo estético, sino también en lo narrativo. Y bueno, para terminar, subrayar que Glenn Powell me ha gustado mucho interpretando a Richards. Transmite con convicción el contraste entre su problema de ira explosiva y su ternura y bondad intrínsecas, y da la talla como héroe de acción carismático, siendo el principal responsable de que la película termine por funcionar. Personalmente me habría gustado más del personaje interpretado por Cathy O'Brien, que es bastante badass y demuestra la habilidad de Wright de manejar personajes interesantes. Incluso tenemos nombres como Michael Cera, Josh Brolin, Brand, el de los Goonies, que siempre me gusta mucho, Lee Pace, que me pone todo burro desde que hiciera de Thranduil en El Hobbit, o William H. Macy engalanando un casting, la verdad que muy majo. Y bueno, me encantó que no omitieran lo de Richards pasando nada más y nada menos que por Derry, la ciudad que sale en It, y por supuesto en la serie Welcome to Derry que se está emitiendo actualmente en HBO. Al contrario de lo que muchos pensarán, no se trata de un easter egg del Stephen King verso, porque esto sale así tal cual en la novela. Bueno, en resumen, si esperas un remake de la película de los 80 con villanos histriónicos ejerciendo de bosses de pantalla en un despliegue de acción genérica, sátira transparente y nostalgia ochentera, pues te vas a decepcionar. Si por otra parte esperas una película muchísimo más fiel a la obra de Stephen King, con mayor comentario social pero sin sacrificar ni un ápice la acción, y encima con la firma de Edgar Wright, pues te lo vas a pasar bien. Y más aún si eres de mi quinta. Y bueno, esto fue todo por hoy. Déjame ese like si te ha gustado el contenido y déjame un comentario con tu opinión sobre la película. Tampoco te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir puntualmente mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto, chao.